eh, mm, la dinámica, Estefanía, que estamos llevando es que cada vez que iniciamos, pues vamos sumando una persona. Si podemos estamos todos, si no, pues los que hayan podido acudir. Y el objetivo es ir conversando entre todos para ver si llegamos a construir, pues si no la propuesta, si vamos poniendo piececitas en la mesa que todas ellas juntas acaben teniendo algún color, y algún color que nos lleve a cosas bonitas, ¿no? El fin es la preocupación por conseguir que la sociedad se mueva, porque todo ese esfuerzo que vamos volcando todas las personas en tantos y tantos ámbitos, pues no acabe luego en un dique seco o en un espacio donde todo patina y nada cuaja. Entonces, bueno, pues en ese periodo, no sé hasta qué punto has visto algo de lo que hemos ido colgando, pero sí que hemos estado hablando sobre cómo nos va apuntando el personal hacia la cultura, como la chispa. Claro. Es muy potente, pero la chispa, el catalizador, capaz como dice una amiga, de tapar mucho detrás de la nariz de un payaso. Es la cultura, ¿no? Y encima es que es tu mundo. Y bueno, pues ahora, hasta ahora, hemos ido jugando a que la persona que se integra se sitúa, nos cuenta, nos dice, bueno, pues esto de movilizar y esto de la cultura y la movilización, y en tu caso creo que es con más redoble de tambores, porque es tu espacio. Así que empiezas tú, y ya nos sumamos alegremente, sin orden, como en cualquier conversación que se precie. A mí me parece, yo celebro que la cultura pase al centro, ¿no? Porque durante mucho tiempo en el campo de lo social siempre ha quedado en un segundo plano y es importante que seamos conscientes de que la lucha por la hegemonía, digamos, pasa por la cultura. Entonces, si no conquistamos esos espacios, nos los conquistan. Entonces, me parece que es clave, por lo que tú decías también del cambio, el cambio no se da, el cambio se hace. Y el cambio también se hace discursivamente en nuestras palabras, nuestro lenguaje, nuestro modo de actuar, ¿no? Entonces, para mí, la cultura lo que tiene es el gran poder de seducción. La cultura es lo que nos permite acercarnos a los demás de un modo mucho más humano, ¿no? De un modo en el que no levantamos barreras a nuestro alrededor y nos protegemos como de los ejércitos, sino que nos atrevemos a bailar juntos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental que ahora mismo, por ejemplo, en España es algo a conquistar, o sea, reconquistar la cultura del modo en el que la ha tratado sobre todo el capitalismo, ¿no? Como un objeto de consumo, como un objeto de distinción casi de clases sociales, ¿no? Hay que liberarse mucho del hipsterismo ambiente y reivindicar la cultura como transformadora social, ¿no? A mí me parece fundamental y cultura en todo. Yo he trabajado mucho cultura en el ámbito rural porque me parece que es un campo en el que todo el mundo se olvida, ¿no? La cultura está en un discurso muy urbano y me parece que es importante llevar al centro una noción de cultura mucho más amplia. Pero bueno, no suelto más rollos. Conversemos. Sí, sí, no, está bien esa determinación del concepto de cultura, ¿sí? Que eso somos, la cultura, somos producto de ella y a la vez artífices, ¿sí? No es una película en que uno es espectador, sino que somos actores, guionistas, colocamos el efecto de sonido, todo, somos producto y a la vez sí, somos causa y efecto. Y eso es importante, es decir, la cultura no se ve así como causa y efecto, en la cual somos actores y guionistas y todos los que utileros, hay que llevar también la utilería, ¿sí? Para que funcione, para que la película, yo uso la metáfora de la película y ahí tenemos a Valentín que nos da una visión clara de todo lo que se requiere para que una película
se realice y con qué objetivo es la película, porque no basta con que sea muy linda, sino qué se busca con esa película, a quién va dirigida y con qué objetivos expresos y qué objetivos no expresos, que son los que generalmente se usan, ¿no? Aprender a leer las líneas, las interlíneas. Sí, me parece muy bien, qué bien. Bueno, ahí le paso la palabra a Valentín o a Raúl. Sí, yo te quería comentar una cosa que tenía. Es, cuando estabas hablando sobre el tema de la cultura, me acuerdo que hubo una frase que me encontré en una chapita hace muchos, muchos años, que decía, el arte es vida, la vida es arte. Y eso me cambió. O sea, desde entonces miré la vida, actué en la vida totalmente diferente. O sea, yo vengo del mundo de la filosofía, pero estuve 10 años siendo performance, accionista, interventor en la calle, intervenciones, viajé por todo el mundo, hice trabajos de manipulación en espacios colectivos y de manipulación en espacios cerrados, etcétera, etcétera. Y la cultura, si en algún momento, y el arte me interesó, era por la capacidad de imaginar y de soñar que tenía, y de transformar, porque todos éramos actores, los que mirábamos y los que actuábamos. Entonces, creo que en el proyecto en pie, o como se diga en el futuro, la cultura como uno de los ejes para activar la sensibilidad, la emocionalidad, la capacidad de respuesta y la capacidad de implicación de la gente va a ser fundamental. Y por eso tenemos que ver si cómo actuaremos con respecto a la cultura y cómo la instrumentalizaremos para que sea viva, para que funcione y para que ella crezca, no para que nosotros la manipulemos y la instrumentalicemos, sino para que la dejemos que crezca, ¿no? Como es ese eje central dentro del centro colectivo. A mí hay una cosa que me interesa mucho y es que la cultura, yo creo que nos aporta la noción del cuerpo, ¿vale? Durante mucho tiempo la transformación social se ha pensado de un modo, desde mi punto de vista, muy etéreo, pero la cultura nos trae la corporalidad, ¿no? O sea, ponemos nuestro cuerpo en acción para transformar la realidad en la que nos movemos, ¿no? Eso nos lo trae sobre todo la gente del teatro y de la danza, que siempre están con esto a cuestas, ¿no? Y que es fundamental también traerlos en el campo de la acción política y social, ¿no? De la transformación, del cambio. Entonces me parece que es un tema importante para la acción, ¿no? El cuerpo, lo primero de todo. Y me ha interesado mucho lo que dices de no usar la cultura. La cultura durante muchísimos años ha sido casi un adorno en este país, ¿no? Bueno, casi no. Ha sido el adorno, la guindita del pastel, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos que pensar también colectivamente qué queremos hacer, ¿no? Con nuestra cultura, no solo con las políticas culturales, sino también con los espacios culturales, ¿no? Que me parece un tema fundamental a trabajar, cómo se está conceptualizando la cultura en nuestro país y qué vamos a hacer para cambiarlo. Yo te oí ahora y me sale más una pregunta que otra vez, y es, se me dibuja cuando pienso en la cultura, y pienso en la cultura muy pensando en la calle y en lo que podemos hacer cualquiera de nosotros en ello, y muy lejos de los divos y de los espectáculos con la entrada. Y mi pregunta o pseudo pregunta es, ¿me equivoco si pienso que somos más valientes ahí? ¿Que somos más valientes que en otros entornos, en otros espacios diferentes de la cultura, y que eso es quizás lo que puede hacer que sea el catalizador, que pueda permitir un empuje, que con otras cosas nos ponemos hiperprudentes o no nos damos el permiso a fallar? Con la cultura somos más atrevidos. Yo no sé si somos más atrevidos, o sea, yo hablo ahora como de la experiencia en el ámbito de la co-creación, ¿no? Yo recuerdo, sobre todo el año pasado, estuvimos haciendo una intervención en el medio rural en Salamanca, en un pueblo de 200 habitantes que se llama Rágama, en el que se hizo una galería de arte urbano en el medio rural, ¿no?
aquello implicó desde abuelas de 80 años a los artistas más modernos y más innovadores, y sin embargo lo que se hizo fue crear comunidad, ¿no? Que yo creo que es una de los pilares básicos de la transformación, ¿no? Lo afectivo. Entonces, creo que la cultura tiene la capacidad de mover los afectos, que de otro modo siempre quedan como desdibujados en todo esto. Entonces, no sé si somos valientes, Raúl, sí sé que nos permitimos mostrar una cara menos políticamente correcta, menos mediatizada y más real, ¿no? Entonces yo creo que es un ámbito a explorar, porque es la capacidad de movilización política de los afectos. Es que, no sé, yo al menos siento la necesidad de un espacio, ¿no? Siento la necesidad de un espacio de libertad, donde uno pueda hacer el animal, con todo el contenido de la palabra, o sea, tal como me salga, déjalo que salga lo que tenga que salir. En el resto es casi como que sale lo que tiene que salir con la puerta cerrada. Luego cojo el martillo, le meto 4 martillazos para que al final lo que sale por la puerta tenga avisos de algo, ¿no? Aquí yo creo que ese martillo es una putada para todos. Y entonces... Sí. Yo creo que hay una cosa ahí, Raúl, importante, que es, bueno, aparte de la necesidad, que esto Javier nos cuenta mucho más, ¿no? O sea, la educación en lo artístico, la educación en la creación, hay una cosa que es mucho más, bueno, pues de estos valores neoliberales horrorosos en los que estamos imbuidos, ¿no? Que es la noción de la perfección y el error, ¿no? O sea, necesitamos, yo creo que también como sociedad, permitirnos la equivocación, ¿no? Y permitirnos la experimentación y educarnos colectivamente en los procesos, no solo en los resultados, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante también, porque vivimos, lo decías tú, en la parte de los espacios, ¿no? La entrada, lo final, el producto, lo que lleva el lazo, ¿no? Y yo creo que necesitamos reivindicar una cultura de los procesos y del proceso creativo en sí mismo, que ensucia, es marrano, sale mal y a veces pierdes dinero por el camino, ¿no? Pues eso, hay que mostrarlo, yo creo, como parte de la educación cultural también en España. Sí, has tocado una palabra que me encanta, que es el derecho a la equivocación, ¿sí? Tú sabes que en nuestro sistema lo primero que planteamos es reivindicar el derecho a la equivocación, porque el derecho a la equivocación, para saber que estás equivocado, hay un camino muy interesante. ¿Cómo sé que estoy equivocado? ¿Equivocado para quién? ¿Equivocado en qué? ¿Equivocado cómo? Puede que esté equivocado en el proceso, puede que esté equivocado en el objetivo, puede que esté equivocado en la premisa. ¿En dónde está la equivocación? Uno de los grandes descubrimientos es que estamos en un periodo de la revolución de la ignorancia. Así como hubo la revolución del conocimiento, tenemos hoy algo muy interesante, y es que ya se está aceptando de que aprender no es saber más, sino ignorar menos. Porque el saber no se sabe cuánto es, ni qué es, ni dónde está. Entonces, cada vez que vamos, entre comillas, aprendiendo, realmente lo que estamos haciendo es ignorando menos de aquello que ni sabíamos que existía, ¿sí? Esa capacidad, por ejemplo, cuando decimos el hombre, el campesino, y le ponemos comillas, campesino, porque se calcula que lo que se sabe es de la ciudad, ¿no? Pues el campesino es un gran lector. Vaya usted a compararse la lectura que hace un campesino de la naturaleza. ¿Cuánto sabe él leer? ¿Cuánto sabe él cuando ve un pájaro y sabe ya, te da un cuadro ecológico? Dice, si este pájaro está por aquí es porque tal cosa va a pasar o pasó, o porque aquí hay tales animalitos, o por esto o por lo otro. Es un hombre que lee todo. Nosotros en la ciudad leemos pedacitos, rengloncitos. Nos han quitado la lectura total. Y eso que tú dices, necesitamos recuperar la lectura total. La lectura total está en todos los seres humanos. Sí, el problema no está en la diferencia de las habilidades
o del talento. La diferencia está en el uso, primero en la conciencia del talento. Todos tenemos un talento, otros tienen más, pero mínimo tenemos un talento. ¿Cuál es el talento? El talento de saber que el talento existe y que se me escapó y que tengo que ir por él. Y ya eso es una buena medida del talento. Se nos ha perdido el concepto de colectivo. El colectivo nos lo han quitado. ¿Por qué? Porque lo ideal hoy en la escolarización es individualizar. Y enseguida individualizar por un lado, por otro estandariza. Mira los dos movimientos. Uno en que tú como persona eres lo único, solo. Pero luego te estandarizan. Pero tienes que pensar como los demás. Es decir, esa contradicción es la que nosotros tenemos ahora que entrar a ver cómo la resolvemos y cómo la utilizamos, aprovechamos, ¿sí? En el sentido del colectivo. Yo pienso que una de las tareas hoy es recuperar el concepto de colectivo, ¿sí? Que es una necesidad del alma humana. Una necesidad del alma humana es, por ejemplo, sentirse útil. Sentirse útil es maravilloso. Y si no nos sentimos útiles, pues no, tenemos que ser con el colectivo, no útil para uno mismo. Porque ser útil para uno mismo, pues, viéndolo bien, no lleva a ninguna parte, ¿sí? Esa es mi reflexión sobre eso que tú dices, de recuperar la conciencia de que existimos, de que somos, porque se olvida lo que decía el maestro Octavio Paz, el olvidado asombro de estar vivos. Se nos olvidó que estamos vivos, y que estamos vivos al lado de otros también que están vivos. El olvidado asombro de estar vivos. Ese es uno de mis preocupaciones cuando despierto. Digo, estoy vivo. Me miro al espejo y digo, tal vez no soy el mismo de ayer, pero ahí estoy. Quizás no el de mañana, pero el de hoy aquí está hablándoles. Sí. Mucho más joven que ayer. Sí. Estefanía, estaba acordándome que habías hablado sobre el proceso y que uno se anguarra y todo eso. Realmente, yo me acuerdo que entre los 80 y los 90 hubo un movimiento del arte político que se expresaba, básicamente, los artistas que lo movían, se expresaba en galerías. Es decir, se intelectualizaba el arte como herramienta política de denuncia. Pero no se introducía dentro de lo que era la calle, un edificio, un barco, en las intervenciones clásicas donde podía accederse al elemento colectivo. Se hacía en la galería porque era una fórmula también de mercantilizarse. Entonces, de lo que me has comentado es que se vuelve a hablar y a retomar el concepto del arte como transformador social, pero no sin un objetivo, sin una finalidad económica, sino como proceso de vida, como proceso de felicidad, como proceso de afectos, como proceso de emociones compartidas, como proceso de comida en común, como proceso donde intervienen todo tipo de gente, porque la gente que va a la galería está muy determinada y aquella gente que está vinculada al arte político pues era aún más un nicho mucho menor, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio desde los 90 ahora a donde estamos es que el arte actúa en la vida, actúa en la calle, actúa como siempre ha actuado de las performances de los 60 o las acciones de los dadaístas en los años 20, ¿no? Pero volvemos a retomar esa corriente que casi nos habíamos olvidado con la mercantilización, que es el arte es parte de la felicidad de seguir vivos. Pues eso. A mí hay una cosa que me resuena mucho con lo que estás diciendo, de la tradición sobre todo de la economía feminista, ¿no? Lo de llevar la sostenibilidad de la vida al centro, ¿no? Y me parece que hay que reivindicar también la cultura y todo lo que implica como parte de un buen vivir, ¿no? Vivimos también con esta noción de disfrutar, ¿no? Y es importante reivindicarla como un puro derecho humano, ¿no? Y me viene también como una vivencia a mi alrededor, ¿no? O sea, tengo en la familia un muralista, ¿no? Mi
mi primo David de la Mano es muralista a nivel como internacional, ¿no? Durante años crearon una cosa muy surrealista que se llamaba el Movimiento Señora, que hacía intervenciones en lugares a punto de derribarse en la ciudad de Salamanca, casi barrios zabolistas o en la zona de la periferia, ¿no? Se pasaban durante una semana pintando ese mural que era absolutamente maravilloso para todo el mundo, una sorpresa para la gente del barrio que pasaba por allí, y a las pocas semanas desaparecía, ¿no? Para dolor de quienes casi coleccionábamos esos momentos, el barrio, ¿no? Y yo les preguntaba siempre, ¿por qué lo hacéis? ¿No? O sea, nos creáis una sensación horrible, ¿no? Y era, primero, para reivindicar el derecho a esta gente que nunca habría ido a galerías, ¿no? Estos barrios que no entran en circuitos culturales, a disfrutar del proceso creativo, ¿no? Y de la pura contemplación también, y otra para reivindicar los procesos y no solo la finalidad, ¿no? Eso va a desaparecer, pero el arte se ha dado y se ha hecho, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental. Y con esto de la galería comparto también una intervención que se ha hecho en el medio rural, en Salamanca, ¿no? Es un pueblo de la sierra que se llama Mogarraz, y ha sido un caso como de casi de estudio, ¿no? Porque se ha hecho una intervención a través de la pintura, ¿no? De retratos de gente del municipio. Se encontró un archivo de las primeras fotos de DNI que se hizo el pueblo, ¿no? Entonces el pintor Florencio Maillo hizo cuadros de toda la gente del pueblo y los ha colocado en la parte externa de cada casa. ¡Ah, qué guay! Entonces es una absoluta maravilla, ¿no? Porque es la gente del pueblo que presenta a su propio pueblo, ¿no? Pues de estos procesos que dices de pura transformación social, ¿no? Porque al principio el pueblo no lo recibió muy bien porque era tener a sus muertos en las fachadas, ¿no? Había gente ya que había fallecido y sin embargo ahora mismo es un museo absoluto, al aire libre, y es un pueblo, no es un museo cerrado, es Mogarraz. Sí, sí. Entonces, llevar el pasado al presente, memoria histórica que vive el presente. Total. Entonces, yo creo que son concepciones a explorar, ¿no? A vivir, a explorar, y en distintas facetas artísticas. Yo creo que la pictórica se ha trabajado mucho más, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, hay una parte por el trabajo con mujeres en el mundo rural, ¿no? Que es absolutamente invisible, que es la parte del patrimonio. Tenemos a todas las mujeres en este país mayores de 65 años cuidando con sus afectos, su tiempo, sus talentos, ermitas, el románico español, la ruta del Mudéjar en la provincia de Salamanca, que a las instituciones les resulta absolutamente invisible, y si no fuera por el trabajo absolutamente cuidadoso de esta gente, no pervivirían, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos también que reivindicar esta otra parte, ¿no? Otras manifestaciones artísticas y culturales para investigar y buscar otros procesos de transformación. Sí, además esas fotos son los monumentos a los héroes, a la gente que hizo el pueblo. Porque no es el monumento ese de mármol del urbanizador o del descubridor, sino de la gente que hizo el pueblo y que lo mantiene vivo. Los héroes de verdad están ahí, en la pared. Maravilloso. Y además yo creo que ese es el momento en el que ya todos somos parte. Ya todos estamos en el juego, podemos ser actores también y elegimos el momento y las formas y nos dejan, y esa es la parte bonita, ¿no? La parte de no sé si al final lo que salga llegará a un listo o un experto y dirá vaya bodrio, pero lo hemos hecho nosotros. Ya. Es que es muy importante esa sensación de crear, ¿no? Reivindicar el poder de crear. Yo creo que ha habido una cosa muy con este proyecto que os decía, de este pequeño pueblo Rágama en la comarca de Las Villas, ¿no? De Peñaranda, que fueron sobre todo la gente más joven, y fue sobre todo un proceso de empoderamiento, ¿no? A través de la cultura, pero 2 años después de aquella intervención
hay gente que se ha enganchado, digamos, a la participación social, a la participación política, en todos los niveles, y entraron a través de la cultura, no entraron a través de otras facetas, ¿no? Entonces a mí me parece, yo siento ser como muy clásica en estas cosas, ¿no? Pero creo que este país olvidó muy pronto las misiones pedagógicas de la República, ¿no? Y fueron un gran potencial a estudiar que yo creo que se nos ha negado a las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir en esa dirección, porque lo que decíais, esto se ha convertido en un espacio de consumo. Y es muy importante reivindicar la cultura desde otros espacios. No podemos dejar que sigan avanzando en esta cultura de píldoras, en esta cultura desde el punto de vista más neoliberal y capitalista. No se puede consentir. Y están con toda la artillería. Así que habrá que buscar fórmulas diferentes para crear. A mí me cuando tú tocas ahí a las maestras, a los pedagogos, a los maestros grandes, he estado mirando que en la historia de la educación poco se mencionan esos grandes maestros de España, de Italia, en fin, de tantas partes, porque eran maestros sin aula, eran maestros colectivos, eran maestros para quienes la escuela no era un edificio ni una construcción, ni ladrillos, eran escuelas sin muros, extramuros, ¿sí? Y esos maestros tenemos que reivindicarlos. Cuando uno ve las películas que dan en España, no menciono el título, ustedes lo tienen y lo conocen, pues que han sido censuradas durante tanto tiempo, y cuando uno encuentra un maestro como un curita italiano, que la iglesia dijo, esta iglesia está todo el día cerrada, solamente se abre para la hora de misa, y aquí hay una cantidad de cosas bellas de ver, santos, copones, lienzos, pues la abro todo el día y hago aquí una escuela. Y abrió una escuela, la volvió escuela, por supuesto. Él perdió el puesto de párroco, pero se ganó el puesto de maestro. Entonces se quedó con la escuela y la volvió una escuela de puertas abiertas. Y todo el mundo iba a la iglesia, a la escuela. Por supuesto también asistía a misa. Sí, además. Sí, de manera que ese tipo de escuela creo que tenemos que recuperarlo. Esa escuela sin muros. Sí. Yo comentaba a Estefanía una historia que me encantó, que es la de los chavales y el libro que hicisteis con la gente de Hechos. No sé, lo que se transmitía desde los vídeos que grabasteis, que seguramente estando allí sería todo multiplicado por 10.000, lo que se transmitía era algo explosivo, era un joder, y habré llegado a una patera, seré el último punto detrás de todas las líneas de puntos, pero mi historia importa, mi historia aporta, y la he contado yo. Entonces, no sé, me pareció genial. Yo no sé si aunque pusimos un vídeo en el que sales tú, la verdad es que se habla poco de lo que es el invento, ¿no? Y creo que estaría muy chulo que les contaras a Javier y a Valentín de qué iba esa película. A ver, fue una locura absoluta, ¿no? Una locura que es el hecho de saber que todo el mundo tiene una historia y capacidad creadora, ¿no? Entonces fue reunir, gracias a la Asociación Hechos, por supuesto, que fue como una colaboración muy intensa, pues eso, menores no acompañados que llegan a España en patera de esta África subsahariana nuestra y que le cuentan a la gente no solo lo que han vivido, sino de un modo creativo y diferente, ¿no? No lo que se espera, sino desde la pura creación. No es difícil crear un libro con 30 tíos de 15, 17 años, o sea, no lo es, ¿no? Y sin embargo fue apasionante, porque fue todo el proceso de creación literaria, todo el proceso de ilustración y todo el proceso de grabación de un documental con todo este mogollón, ¿no? Lo bonito de todo esto, aparte del proceso de creación y del sentido de orgullo, fue ecos que hubo a posteriori
te lo voy a contar a Raúl que no lo sabe, ¿no? Pasó de compañeras que estaban trabajando en Madrid en los campamentos saharauis, descubrieron por azares de la vida el proyecto y lo que hicieron fue llevar el libro de los chicos al desierto. Joder, qué guay. Vale, entonces estaban creando una escuela de creación artística, ¿vale? En los campamentos y dejaron el libro allí y copiaron las ilustraciones del libro en la propia escuela de creación, ¿no? Entonces fue llevar un cuento que está ambientado en el desierto al propio desierto, ¿no? Y que llegara directamente a África, que es de donde nació. Entonces me parece que fue un cierre absoluto y maravilloso de la historia, la verdad. Luego te lo paso, Javier, yo te mando un mail porque está en abierto el documental El sueño del último baobab. Sí, sí. Creative Commons, por supuesto. Idea de que el talento es un capital. Mira, es que a ti te pueden restringir todos los saberes, pero uno nace todos nacemos con talento. Y por supuesto hay que eliminarlo. Imagínate la riqueza que traemos, que como viene puesta, es decir, ¿cómo la quitamos? Ya que no le vamos a dar nada, pues quitémosle lo último que le queda al ser humano, que es el talento. Quitémosle el talento y enseguida también le quitamos el tiempo en cosas que no corresponden. Entonces tengo un plan que se llama T al cuadrado, que es tiempo y talento, que es gratuito. ¿Sí? Lo que pasa es que al tiempo le pusieron precio. Y claro, ya cuando se vuelven horas de trabajo horas de trabajo entonces el tiempo se enajena y el talento, por supuesto, se enajena con el tiempo. Entonces el talento, me parece que eso que has hecho es la reivindicación del tiempo y el talento, sobre todo el talento. Es una maravilla, es una propiedad universal. Me interesaba mucho una cosa que comentaba Valentín antes, que es el tema del arte o la cultura política, ¿no? Tiene sus peligros, ¿no? Sí, o sea, sí. Me parece que hay que reivindicar también la creación pura, abierta, ¿no? Como pura transformación política. No es necesario hacer un producto cultural del proletariado, no es necesario hacer una cultura de partido, no es necesario eso, sino que es la propia creación en sí misma la que tiene repercusión social y política, ¿no? Claro, eso sí me parece que es importante porque durante mucho tiempo se ha entendido la cultura como transformación de este modo tan limitado y me parece que es muy peligroso. Sí, si a la cultura se le coloca de entrada el título, color o subrayado político, deja de ser cultura y se vuelve pancarta, se vuelve propaganda. Cae al nivel de la propaganda, que es distinto. Sí. Y también me parece importante, por ejemplo, lo de la educación de los públicos. Pero nosotros sí que no podemos. ¿Estáis? Es que no oímos, hemos perdido la voz. Vale. No os oímos desde hace un ratito. Ay, Sé que podemos deciros, sí, es eso, pero no os oímos. Vale. Mueve la cabeza si tú nos oyes. Sí. Vale. Vamos a ver. A ver, decir algo porque si no tampoco lo Vale, claro. ¿Nos pues escucháis sí. ahora? ¿No? seguimos incomunicados. ¿Seguís? Siguen incomunicados. ¿Tú me oyes? Mantener vosotros la oigo. comunicación, lo intento. Yo te oigo, Estefanía. Vamos. Yo puedo mover la cabeza sintiendo Claro. cada uno. ¡Ah!
Yo te estoy escuchando. ¿Nos escucháis vosotros? Ha venido solo. Ahora ha venido. ¿Sí? ¿Nos escucháis? Sí. Ya. Valentín, estábamos hablando de lo que tú decías al principio del arte o la cultura como herramienta política, ¿no? Los riesgos que tiene también lo de circunscribir la creación a una determinada vía política, ¿no? Y a mí sí me parecía importante la parte, por ejemplo, de la educación de públicos, ¿no?, en todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Esta cosa clásica de Lorca poniendo a un montaje de Calderón en el pueblo más pequeño de España, o yo qué sé, educar en temas audiovisuales lo más transgresores posibles en espacios donde de entrada creerías que no tiene un efecto, ¿no? Eso me parece que es la pura transformación social que puede tener la cultura. No circunscribirlo eso al arte proletario de, digamos, ¿no?, de principios del siglo XX, para entendernos, ¿no? Sí, no, pero la sensación es la ampliación de los actores que actúan ya no desde el punto de vista arte político, sino de creadores que actúan y descubren su impacto social. Ahora, antes eran un grupo de 100 creadores que trabajaban en el mundo del arte como política, como declamación de una sintaxis, de un corpus, etcétera, etcétera, y ahora no se habla de esas palabras, de corpus ni sintaxis, sino de actuantes, es decir, de gente que hace instalaciones, que hace performance, que te hace un working in progress de una pieza artística, de land art, etcétera. El land art, por ejemplo, es uno de los más democráticos del mundo. Lo podemos hacer en cualquier momento al lado de un árbol. Yo lo hago con mi hijo y es un land art perfecto. Es pones 4 ramitas y creas. Entonces, la multiplicidad de nuevos actores genera que el impacto social ya no se hable de político, pero que sí que sea político. Realmente estamos en una base de democratización del concepto de arte, no del arte subvencionable o del arte simbólicamente vendible, sino del arte que hacemos para ganarnos la vida, tal, jugamos con el mundo del arte, y con eso sí que estamos actuando sobre el corpus social, ¿no? Un gran cambio. A mí me parece importante reivindicar arte unido a participación, ¿vale? O sea, cultura como participación, ¿no? Y no tanto como producto, no tanto la parte comercial que tú estabas diciendo, sino como constructor de comunidad, que lo decíamos al principio, y como constructor también de territorio. A mí me parece fundamental, yo siempre ando a vueltas con la tierra, ¿no? Porque claro, estoy de pueblo en pueblo, ¿no? Pero me parece que es fundamental, porque hay una noción de identidad también, de afectividad vinculada a lo territorial, y que es lo que construye las comunidades, que son las que van a ejercer el cambio y las que lo van a hacer, ¿no? Entonces me parece que es esa unión de cultura, territorio, identidad y participación, se pueden hacer cosas absolutamente poderosas desde ahí, ¿no? Muy poderosas. Completamente a favor y de acuerdo. Pues vamos a ello. Mira, hace poco vi un documental, se llama Raíces, mexicano. Son 4 cuentos que escribió alguien y lo llevaron a la pantalla. Pero los actores, ninguno es profesional, todo es gente de allí, del pueblo, a donde correspondía cada cuento. Son 4 cuentos. Y armaron los 4 cuentos, pero con gente de ahí, de la ciudad. Me dieron unas pequeñas normas, pues, del asunto, y se hizo. O sea que la película, realmente, pues, la gente ve que es película en cuanto es producción técnica, pero que la película es la vida, ¿sí? Y la vida es una película, ¿sí? Donde llegan a ellos a darse cuenta que la vida cotidiana, todo lo que hacemos nosotros aporta a la historia. Y nosotros somos los personajes protagonistas. Y nosotros somos los personajes. Y somos los que ponemos la música, y ponemos el escenario, y ponemos todo, y ponemos los muertos, además. Pues sí, básicamente los muertos, sí, siempre los ponemos. Sí, siempre nos toca esa parte, ¿no?
¿cómo es? Las tierras son... El indio, hacemos el Sí. indio bastante. Las penas, dice la canción de Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En la canción del arriero, el arriero va, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Entonces, esta película siembra eso en la gente, la idea, les hace tomar distancia de que los actores son ellos y que el actor principal somos nosotros. Es que nosotros estamos en la película, estamos en ella. ¿Te acuerdas cuando, creo que lo hablamos la primera vez que estuvimos, que nos conocimos y tal, el tema de las home movies, del cine amateur? ¿Te acuerdas? No sé si te lo comenté. Nosotros tenemos una colección de 600 home movies de todo el mundo, desde Ucrania, Polonia, tal, que son únicas. Solo hay una copia y se hizo en un momento dado. Son desde 1896 hasta los años 80. En 8, en 16 y tal. Entonces, ¿qué es? Es la vida de los protagonistas de la historia. Los protagonistas con minúsculas, pero los grandes protagonistas que filmaron su vida cotidiana. Filmaron la entrada de las fuerzas de liberación en un pueblo del sur de Francia en el 45, pero también filmaron su boda, el niño crece, muere, se vuelve a reproducir el niño con otros padres, otros tal. Ostras, la vida continúa. Sí, pero nos la filman y a lo mejor hay un lapso de tiempo de 50 años. ¿Qué nos están dando a entender? Que la vida transcurre entre nuestros ojos, ellos son los protagonistas y ellos son los que construyen su propia historia, esa intrahistoria. Sí, sí. Estabas diciendo de que la metáfora de la película como fórmula de convertirnos en protagonistas, es que ya lo somos. Lo bonito del arte es que nos hace a todos ser nosotros. Ahí es donde radica la magia, ¿no? Que el arte está en un gesto, como está en construir un nido en un árbol gigante, como han hecho varios artistas. No sé, hay que mirar que tiene muchas posibilidades y es un elemento donde aún nos damos la posibilidad de ser libres, como decía Raúl, ¿no? Es el espacio donde vamos a hacernos el loco o el animal, ¿no? Vamos, hacemos el animal. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, ¿vale? Y es que somos muy herederos y herederas de una noción de cultura como élite, ¿no? Como privilegio de unas élites determinadas. Lo hablaba Bourdieu, ¿no? En la distinción, los canales que están ocultos al acceso a la gran cultura, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que nos va a tocar ahí un proceso de trabajar conjuntamente todos para ser conscientes de que todos sabemos, de que todos tenemos capacidad de crear, de que cada cual es actor del propio cambio. O sea, esa parte me parece que hay todavía mucho peso de esa noción de cultura de élites. A mí me pasa mucho trabajando con mujeres en el medio rural, ¿no? Yo no sé, hija, que hable fulanita, que yo no sé hablar, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con una intervención en bibliotecas del medio rural, haciendo clubes de lectura, ¿no? Sobre todo para reivindicar la literatura de mujeres y utilizarla también como empoderamiento con ellas, que nos costó mucho trabajo la noción de la participación en un espacio cultural, ¿no? Porque sentían que no eran ni dignas, ni tenían la formación, ellas no sabían, y me parece que eso hay que, en esta España real, ¿no? Que no es la España de los grandes contenedores ni la del Guggenheim, ¿no? Que estamos hablando de otras realidades, todavía pesa muchísimo, ¿no? La noción de no hacer el ridículo, no ser dignos de la cultura, ¿no? Yo, para mí, además, hay más allá de la mercantilización, hay un volcado del concepto de resultado. Esa cultura tiene que acabar en esa película, pero expuesta. Ese cuadro tiene que estar colgado, esa obra de teatro tiene que tener su momento de presentación. Y bueno, pues tú lo has dicho muchas veces este rato, los procesos. Yo, bueno, pues porque somos así los que nos movemos desde la complicidad social, nos metemos en todos los fregados. Donde vivo,
Es un sitio en el que, bueno, pues viven una serie de gente, es una urbanización donde el nivel de convivencia es nulo, es una especie de espacio dormitorio, y movilizar a esa gente es casi imposible, salvo que sea para hablar del cubo de basura donde se lo han puesto. Hace 2 años hubo una mujer que se empeñó en hacer una obra de teatro con los chavales. Lo que consiguió esta mujer estaba conseguido antes de que fueran a la obra de teatro. Los 3 meses que estuvo trabajando con ellos, recortando los decorados, haciendo cenando los domingos, comprándoles palomitas, parando la calle y poniendo en medio de la calle todos los montajes expuestos para que se... Eso fueron meses en los que los chavales estuvieron totalmente implicados, en que sus padres al final se vieron implicados cuando al principio ni se arrimaban. Ese proceso no le da la vuelta ya. Nadie. Salga al escenario o no salga al escenario. El 90 y muchos % de esa obra, de esa expresión, de esa comunidad, de ese desarrollo, estaba al margen del resultado. Sin embargo, se nos vende la obra en el resultado. Yo creo que esa es una cagada que viene del modelo neoliberal, vamos, si no tengo la pieza, yo llevo toda la vida haciendo barro y nunca he cocido, porque me divierto haciéndolas, si luego se mojan y da igual, tengo más barro para hacer más, ¿no? Me divierto haciéndolas, no las hago ni siquiera para verlas. Bueno, pues esta construcción que hicieron los chavales, a mí me parece que es una demostración palpable y evidente de dónde está el valor de esa creación. Pero es que mira... Perdón. Sigue. No, que pasa también con el tema de lo intangible, ¿no? Que nos cuesta mucho como sociedad darle valor a lo que no se toca. No tenemos ningún problema con que el dinero no exista de bolsa en bolsa, ¿vale? Y sin embargo en el espacio cultural tenemos una esclavitud al producto, ¿no? Entonces hay procesos, sobre todo los procesos que crean comunidad, que están muy vinculados también a lo que decía Javier antes, a la oralidad, por ejemplo, a cómo compartimos los saberes, por ejemplo, los saberes gastronómicos, que tienen toda una serie de rituales culturales alrededor, pequeñas cosas, ¿no?, que forman parte también de la cultura y que sin embargo, al ser intangibles, este sistema no les da ni el valor ni la dignificación, ¿no? Pasa muchas veces también que esto está muy vinculado a las mujeres, ¿eh? Toda este acervo cultural tiene un componente de género tremendo, ¿no? Entonces, muchas de ellas se sienten fueras cuando son las absolutas protagonistas. Nos pasa, por ejemplo, en la sierra, son grandes, en la Sierra de Francia. Tenemos toda la tradición del bordado charro, ¿no?, que es único en España, y lo siguen haciendo de tapadillo, casi nadie lo conoce, ¿no? Y es algo absolutamente maravilloso para mostrar, para potenciar, para visibilizar, y sin embargo sienten que es algo que no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? Entonces es interesante saber a qué le damos valor y a qué no. Ahora, mira, yo quiero ahí llamar la atención sobre el asunto. No olviden que esto empieza en la casa, pero no me voy a meter con la casa, con la familia, me voy a la institución, me voy a la escuela. La educación se cambió por escolarización. La gente va a la escuela a que la escolaricen, no a que la eduquen. Y lo primero que aprende es el sistema de calificación y el cuadro de honor. Y enseguida de esa calificación viene la clasificación de niños especiales y niños de tal clase y niños de tal otra. Ellos se encargan de decir quién es normal y quién no es normal, con unos parámetros que no sé de dónde se los sacaron, porque se trata de estandarizarnos, porque la globalización exige estandarización. Y la estandarización exige una calificación que se puede traducir en precio, es estar en los grandes carteles, estar en las grandes listas, en los grandes diccionarios, porque si no, no existes. Uno de los problemas que yo tengo, por ejemplo, con mi sistema educativo es que me dicen, Javier, ¿y la calificación? Y la calificación está en el aprendizaje que la gente hace. Cada quien se emociona. Más grande calificación que cuando uno descubre que aprendió algo
¿Quién supera esa calificación de la emoción interna? Y ya, pero eso no se ve. Es decir, está el cartel, la nota, en última, la institucionalización. Si la institución no te da el visto bueno, tú no existes. Tú si no tienes cédula, no existes. Y si no tienes tarjeta de crédito, tampoco existes. ¿Sí? Entonces están todas esas cosas que se han ido formando. Y yo pienso que desde ahí, desde la casa y desde la escuela, también tenemos un frente de trabajo grande para hacer. Y la cultura, podría ser a través de la cultura, que se vaya arrasando y acabando con ese hábito del numeral, porque son numerales, no son calificaciones cualitativas, son cuantitativas. Entonces, si tú cruzas el umbral de la prueba estandarizada, tú ya eres inteligente. Si no, tienes un problema de aprendizaje y tienes un problema de, ahora lo llaman de enseñanza inclusiva, ¿sí? Y entonces nosotros mismos nos encargamos de hacer las diferencias, cosas que son, pues, inhumanas además, ¿vale? Que es muy delicado. Lo que estás tocando es bien delicado y bien importante tenerlo en cuenta, Estefanía. Y ahí una cosa me estaba viniendo, perdonadme, pero claro, o sea, la cultura tenemos que reivindicarla también políticamente, ¿no? Entonces, es el tema clásico de Gramsci, ¿no? La conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político, ¿no? Entonces, esto es fundamental, o sea, porque es que yo creo que no somos conscientes de que es la clave. No es un asunto menor, es que es la clave. Es qué tipo de construcción hemos permitido para que estemos encerrados en casa, conectados a ordenadores, qué tipo de construcción hemos permitido para que la gente utilice el ocio en centros comerciales en lugar de hablar con el de al lado. O sea, es que esto ha sido una absoluta conquista cultural. Y creo que hemos llegado, bueno, siempre estamos a tiempo, ¿no? O sea, pero creo que hemos estado mirando hacia otro lado muchísimo tiempo y necesitamos reconquistar el protagonismo de la cultura, porque nos van ganando y el capitalismo nos va ganando y hay que ser conscientes de esta realidad, ¿no? Y la cultura es el eje clave. Siento ser muy bruta, pero lo considero así. Pero es que mira lo que acabas de decir, que es clarísimo. Mira, vuelvo a mi ángulo aquí de la escuela. En la escuela el tiempo de recreo es mínimo, que es cuando todos los niños, sin ninguna distinción, conversan y comparten. Por eso yo les digo, entre recreo y recreo se pierde mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dedican el tiempo a encerrarlo a los niños en cada cajoncito, a hablarles de un tema que no les interesa ni es vital. En cambio el recreo, que es donde ellos tienen posibilidades de expresión y de comunicarse, los de primero con los de segundo, con los de tercero, con todo, ese tiempo es restringido. Mira cómo los espacios públicos van perdiendo su razón. Entonces tú ya no ves en el parque la gente conversando. Llevas al niño, lo encaramas al asunto y los otros se quedan aquí y ni hablan. No, ya no, ¿para qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? ¿Sí? Porque el hablar es cómo quedó el partido el domingo y cómo va Messi, y si vamos a vender el pase de Messi lo cambiamos por el de no sé quién y cuánto cuesta. Y ya los niños quieren pues ser un Messi o un X, bueno, lo que sea. Es que eso empieza desde allí y la cultura se va rompiendo. Es decir, hay una cultura, más bien que se llama la anticultura, que es la que está cogiendo ventaja, lo anticultural. Ahí está el peligro. A mí me parece que hay una cosa importante, que es que los espacios han sido conquistados por los expertos. Y eso me parece muy peligroso, ¿no? Las bibliotecas, los museos pertenecen a la gente técnica especializada en ese concepto y no se permite la socialización de esos espacios, ¿no? Ya hay toda una corriente, por ejemplo, en patrimonio, la socialización del patrimonio, ¿no? Que hace que
enclaves arqueológicos o centros patrimoniales, especialmente en el mundo rural, sean compartidos por la colectividad, ¿no? Es que esto es fundamental, porque si no, alejamos a la gente con este concepto del no saber. Y esto también, o sea, quienes venimos de tradiciones quizá de la izquierda, nos ha gustado mucho esto de ser vanguardia, ¿no? Entonces, nosotros somos vanguardia, somos intelectuales y sabemos movilizar al resto, ¿no? Sabemos educar a los demás en lo que necesitan, lo que les conviene, y eso me parece que es un absoluto error, ¿no? Porque lo que hace es introducir dentro de la transformación social lo que son las propias élites. Esto es peligroso, o sea, porque yo creo que donde está la inteligencia es en la colectividad. Claro. Yo creo que... Mira, es tan peligroso que a Paulo Freire, el gran maestro Paulo Freire, le tergiversaron su concepto de concientización, y entonces muchos seguidores de Freire se volvieron concientizadores. Entonces iban a los sitios a donde estaban los iletrados, es decir, los que no sabían nada, a concientizarlos. Imagínate a dónde tergiversaron el concepto que venía, que era tomar conciencia de que yo hago parte de una comunidad y soy comunidad. No, lo volvieron concientización. Entonces el alfabetizador iba a concientizar. Imagínate, a darles conciencia a gente que estaba sobrada de conciencia de quién era y qué necesitaba. Es que es muy hábil. El otro lado tiene especialistas en cambiar los diccionarios. Ahí hay un movimiento que no veo solo en la cultura, lo veo en todo, y es una invitación a posiciones pasivas. Hay una invitación a, tú puedes ir y admirar, puedes ir y contemplar, puedes ir y aplaudir, incluso puedes ser ayudado, puedes ser acompañado, y bueno, pues me voy a ir a otro terreno, me voy al terreno del mundo de las ONGs y las ayudas. Yo ya me he cansado de escuchar que yo trabajo para las personas con discapacidad, yo estoy ayudando a los que tienen hambre. O rompemos esto o estamos haciendo, bueno, pues casi estamos perpetuando nuestro estado, que somos los ayudadores, ¿no? O pasamos a construir con la gente, o si construimos para la gente estamos muertos en el futuro. Claro, cuando construimos para la gente, nosotros somos los actores, ellos son pasivos. Si construimos con la gente, todos somos activos. Luego la invitación a ser pasivo es una invitación que nos llega en la cultura, nos llega en la escuela, nos llega en la economía, nos llega en las ONGs. Yo disfruté hace no demasiado escuchando a alguien de cooperación diciendo que se acabó ir a decirles cómo tienen que plantar el café, que vamos a dejar que ellos digan cómo quieren plantar el café. Digo, hombre, pues ya era hora. O sea, es que dejemos a la gente ser el artífice de su proceso, y bueno, si algo sabemos que podemos compartir, que lo cojan, pero que elijan ellos si lo cogen o no lo cogen. No queremos ser el ejército de salvación de nadie. A mí hay una cosa que me preocupa de este proceso que dices de invitación a la pasividad, que es un efecto perverso, ¿no? Que le da una vuelta, y es también como la invitación a la falsa participación, ¿no? O la falsa participación social y política, ¿no? Que es esta noción casi de programa de televisión en el que solo mandas un mensaje, ¿no?, por teléfono y ya estás participando. Eso me parece que tiene muchísimo peligro, ¿no? O sea, porque yo creo que es importante, y vuelvo casi al principio de nuestra conversación, que es la corporalidad. Nos tenemos que sentir implicados física, afectivamente y comunitariamente, ¿no? Entonces eso pasa con lo que estabas comentando ahora, Raúl, del trabajo profesional, de las ONGs, ¿no?, en el ámbito del tercer sector, ¿no?, que muchas veces nos hemos sentido muy resguardados. Eso no nos implica por esta falsa noción de distancia profesional que nos ha gustado durante tanto tiempo y que ha frenado durante muchos años este reconocimiento del otro en igualdad, ¿no? Quienes hemos trabajado
y hemos vivido la exclusión social, ¿no? Sabemos que sin ese reconocimiento en igualdad no hay nada, absolutamente nada que hacer, y que es afectivo. Yo tuve una conversación con un chaval del barrio de La Coma. Había estado pues, como 3 años vinculado a los cursos de formación y demás. Al final el chaval se colocó y me decía en la calle, es que os lo debo todo, es que sin vosotros, y yo me quedaba mirando y decía, pero ¿qué dices, tío? De esto todo, o sea, si esto lo has hecho tú, nosotros te hemos dado piezas, y tú con las piezas has hecho lo que te ha salido el moño. Podías haber pasado olímpicamente, podías no haberlas aprovechado, podías haber construido otra cosa. Lo has hecho tú. ¿Tú qué nos vas a deber a nosotros? Nada. Nos debemos todos. Yo te debo a ti, tú me debes a mí, vale, pero no me pongas a mí de responsable de tus resultados. Tu resultado es tuyo. Disfrútalo y vívelo. Hay un chiste muy violento sobre la diferencia entre participar y compromiso, participación y compromiso. Eso me lo explicaba una persona en un barrio popular en República Dominicana. Estaban hablando sobre compromiso y participación, y él decía, la diferencia está en esto. Mire usted un plato de huevos con jamón. Allí la gallina participó y el cerdo está altamente comprometido. Esa es la diferencia. Pues, hay otro chiste que creo que lo comentó Raúl en La Coma, que decía, adopta a un educador, y ahora lo podríamos utilizar, adopta a un artista. Adóptalo, que la comunidad tenga el gusto de tener un artista y ver cómo es vanguardia y la problemática que tiene y tal, y que se vaya asumiendo el rollo de que es igual a todos los demás. Yo, sobre todo, lo que quería decirte sobre el concepto de producto y proceso es que el producto genera un tipo de mirada que objetualiza y cosifica, pero el proceso lo que genera es recuerdos, emociones y genera una construcción dentro de tus propios sentimientos que lo guardas. Y entonces, el proceso de esos niños de 3 meses construyendo el teatro posiblemente les quede más vivo que si la obra fue buena, mala, si al final no sé qué es lo que pasó. Pero ellos se lo pasaron bien durante 3 meses, porque la duración de esas sinapsis neuronal durante los 3 meses es mayor que el resultado. De hecho, ha quedado una ligación entre los chavales. Yo los veo pasear por la calle juntos. Claro. Hoy son una pandilla. Claro. Y mañana un grupo político. Sí, claro, pero es que para mí me parece que es clave. Nosotros vamos a celebrar ahora aquí en Salamanca un certamen de poesía política, por ejemplo, ¿no? Reivindicando lo que cada cual quiera entender por poesía política, ¿no? A mí me parece importante también volver a reivindicar el poder de la palabra y de la palabra en común, ¿no? La palabra en común ha quedado como muy circunscrita a espacios muy claros, ¿no? Aulas, espacios académicos, quizá espacio político, pero una celebración de la palabra por la palabra me parece que es clave, ¿no? Yo tengo mucha suerte, tenemos una compañera que tiene 82 años, que ha sido maestra de literatura toda su vida, que no para de recordárnoslo, ¿no? Pero me parece que es muy importante volver a reconquistar también lo lingüístico, la palabra, la capacidad de expresión, porque también está profundamente colonizada y hay que descolonizarla, y nada mejor que la poesía para romper con esto, ¿no? A mí me parece que sigue siendo, y lo será siempre, y aquí hago patria, que la literatura siempre será una de las claves por lo barata que es, sí. Sobre todo, ¿no? Por lo bien que se transporta para construir noción de tribu, ¿no? Que al final los magos de la tribu siempre tienen la palabra. Eso hay que reivindicarlo siempre. Sí. Y es que ese invento del ser humano, que lo hizo humano, que es el lenguaje articulado, también nos lo están quitando poco a poco. Mira que ya hasta las maquinitas te corrigen lo que escribes. Ya cada vez tengo problemas con una palabra que ellos no aceptan, me la cambian. Sí, estamos en el ministerio de la palabra de orwelliano, de Orwell.
Sí, ya te cambian la palabra. Mm. No te la aceptan, te la subrayan con rojo. Sí. No tienes derecho a usar una palabra tuya. No tiene que ser la que está ya en la memoria del computador. A equivocarte y a escribirla mal. Ostras, qué horror. Sí, porque es que la palabra es todo lo humano se está perdiendo. Lo humano se está perdiendo porque se trata de deshumanizar, ¿sí? Una evolución al revés. Ellos son evolucionistas, pero al revés. Pero sin embargo el resultado es negativo, salvo para unos pocos, pero es negativo. No puede haber una lectura positiva de esa deshumanización. Lo pagamos todos los días, lo pagamos en nuestro entorno cercano, lo pagamos en el territorio y lo pagamos a nivel internacional con las salvajadas y animaladas que se cometen todos los días. ¿Dónde está el beneficio de esto? Sí, recuperar la palabra, eso es muy importante. El lenguaje articulado propio del ser humano, el llamado ser humano. Pero Sí. Perdón, sigue. Javier, que te he cortado. No, di. No, que me parece importante, es que no es una cuestión menor, ¿vale? Lo del tema de recuperar la palabra, o sea, porque creo que es una de las herramientas más empoderadoras. Y este codazo clásico de habla tú, que sabes hablar mejor, ¿vale? Eso es lo que crea la asamblea, la voz pública, ¿no? Entonces, que no tengamos educación en la expresión pública, ¿no? O sea, que nuestro sistema educativo, por ejemplo, no le dé importancia a este tema, lo que hace es desempoderar, porque la política es voz pública. Porque el cambio social es voz pública, es que tienes que transmitir, es que tienes que seleccionar las ideas prioritarias, es que tienes que tener una capacidad de seducción a través de la oralidad y eso nos lo quitan, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las herramientas más sencillas de empoderamiento es el trabajo con la oralidad, el dar seguridad, darnos seguridad y noción de autoridad colectiva unos a otros sobre la potencia de nuestra propia voz, el reconocimiento de nuestra propia voz. Con esto que comentaba Raúl del trabajo con los chicos de Hechos, eso fue la clave, ¿no? O sea, la noción del error, del no sé, o sea, la frase que yo expreso es válida, queda en papel y comparte. O sea, eso me parece que es fundamental y eso es la palabra, la educación en la oralidad. Sí. Mira, yo estoy con un grupo que trabaja de un chamán y en una yurta y tal, y tú sabes cómo utilizan el tema de la palabra a través del palo de hablar. El palo de hablar es, estás en una asamblea y la gente, pues uno quiere tal, pero para obtener el respeto y oírte a ti mismo, se te concede, se va trasladando el palo. Entonces el palo es el que te empodera. Nadie puede hablar hasta que tú no lo transmites o tú lo permites, ¿no? Pero tienes ese espacio. Entonces, el espacio donde tú eres el que transmite, lo da ese acto, ¿no? Y eso es muy interesante. En las asambleas con los grupos de gente, mejor lo podemos hacer, o sea, no es el micro, pero sí un elemento simbólico que puede funcionar. Es el respeto y el derecho a ser escuchado. Claro. Símbolo de poder que se transmite, que no es de uno solo, porque va pasando. Es que lo lindo de ¡Palo del ayuntamiento! Va pasando. No se queda, nadie se queda con el palo. No. Porque se quedaría hablando solo. Sí. Hay una cosa que es importante también y es qué espacios y qué tiempos tenemos para qué tipo de voces, ¿no? O sea, en nuestra sociedad no están representadas ni muchísimo menos todas las voces, ni tienen los mismos tiempos, ni la misma repercusión, y esto sirve mucho para la deconstrucción, digamos, colectiva, pero también como calendario de trabajo, ¿vale? ¿Qué voces no están representadas? ¿Qué voces no son escuchadas? ¿Qué voces están sobrerepresentadas a todas horas? ¿No? Porque
porque es un espacio de agenda social de primera magnitud, ¿no? ¿Dónde están las voces de la gente de prisiones? ¿Dónde están las voces de la enfermedad mental en este país? ¿Dónde están las voces de la gente que ha logrado superar la drogadicción? O sea, ¿dónde está todo eso? ¿No? Tenemos hablan ellas y cuáles son habladas por otros. Eso es. Mira, yo tenía un profesor en sociología, Víctor San Pedro, que decía, si no habláis, seréis hablados. Y lo repetía una y otra vez en todas sus clases. Y me parece que es fundamental. Si no hablas, eres hablado, y es tal cual. O sea, ya vendrá algún político de turno, ¿no?, a decir lo que interpreta en tu honor, ¿no? Entonces, a mí lo de empoderar a través de la noción de que lo que tienes que decir es importante, darnos herramientas de cómo articular nuestros discursos, cómo seducir a través de ellos, esto es fundamental. O sea, y para el trabajo en el ámbito de lo social, a mí me parece clave. Yo trabajé con menores víctimas de violencia de género, ¿no?, en el espacio hijos de mujeres en un centro de día, ¿no? Era fundamental, trabajábamos a través del cuento terapéutico con ellos, y el hecho de permitir a través de las palabras expresar la emocionalidad que no tenía salida de ninguna manera posible, era una clave. El hecho de poder nombrar con toda la emocionalidad, ¿vale? O sea, el poder mostrar la ira, la rabia, el miedo a través de las palabras, a través del juego de palabras, es una clave, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que poner el lenguaje, los lenguajes, que lo decía Javier, la lectura total, pero los distintos lenguajes, ¿no? El lenguaje visual, lenguaje musical, lenguaje literario, ¿no? Todos en juego, porque me parece que son la transformación en sí misma. Sí. Olvidemos que el maestro Freud lo que más hacía era dejar hablar a la gente. Que el método después no funcionó, no funcione o no sea aceptado, pero tenía un principio, y es de que tú te sientas en el diván y hablas. Desafortunadamente era muy privado, pero eso es importante, el poderte desahogar, el poder decir lo que sientes. La cámara. Sí. Pero hay una cosa importante, sobre todo en temas como de terapia narrativa, ¿no?, que ya están trabajando con la narratividad del trauma social. Cómo construimos relatos como sociedad, ¿no?, de momentos especialmente dolorosos o momentos de transición o cambios de valores, ¿no? Cómo lo construimos. Se está trabajando mucho en comunidades más pequeñas, ¿no?, pero qué relatos, ahora que está en todos los medios, ¿no?, lo del cambio del relato, de la transición, ¿no? Pero es que esto es importante, o sea, cómo construimos la capacidad colectiva de hacer frente al trauma. Ahora mismo que estamos en una situación de gran dolor social, ¿no? No estamos dejando espacios para la expresión de ese dolor. Yo no estoy escuchando en ningún espacio el dolor de los parados y las paradas en España, por ejemplo. O el tema del aumento de suicidios por temas económicos. ¿Cómo lo estamos narrando? Es que ni siquiera estamos siendo capaces de articular un relato con todo eso, ¿no? Así es. Y si no te impiden y te dejan hablar, te ponen en un horario a unas horas en que nadie estará escuchando. Entonces te dieron la expresión. Pero ¿en qué momento? Porque todo está calculado. Sí. Bueno, compañeros y compañera, es un placerazo. Por supuesto, Estefanía, más que encantada de tenerte aquí. Es una gozada. Y bueno, a la próxima voy a ver si consigo, digo si consigo porque creo que lo de los internets, la que lo vamos a intentar va a ser más difícil. Es un valenciano, pero que lleva 22 años viviendo en Paraguay. Y vamos a intentar engancharlo para que se nos sume a la próxima. Os comentamos, Valentín y yo hablábamos este mediodía de que hemos pillado una oportunidad posible
para presentar lo que es el proyecto y empezar a dinamizar algo aquí en el barrio de Benimaclet. Con lo cual empezaremos a, no sé a qué, pero a trasladar todo esto en realidades, a lo mejor en una finca, a lo mejor en una calle, a lo mejor exportado en el barrio, pero vamos a empezar a intercambiar la conversación con el hecho y a vivirlo, al menos a vivirlo. De los cuales estáis invitados. Gracias, gracias. Javier está anunciando ya la vuelta para España. Sí. Cuando ande Javier por aquí, ya te daremos un toque, Estefanía, y te vienes. Ya me he comprometido yo a poner la paella. Muy bien, fundamental. Yo la sí. Nos la comemos ahí en Terra. Yo me encargo del jamón. Bueno, esto es cultura, ¿ves? Eso es cultura con mayúsculas. Está bien, muy bien. Yo me encargo Desde ya voy a hacer dieta para llegar con apetito suficiente. Bueno. No olvides que me ibas a enviar un video, lo mismo Valentín. ¿Qué vídeo? El registro de la producción de la... Tú mencionaste algo que hicieron en video. Sí. Darme las coordenadas, me las mandas por correo, por favor. Mira, de las películas o de los documentales o algo. Sí. Vale. Sí, mándame algunas notas para yo buscarlas. Lo mismo lo de... Y no te preocupes, te pongo referencia. Sí. Y te lo pongo. Vale. Y lo de Estefanía, lo que hablaste ahora, por favor. Sí, Javier, yo te mando un mail. Bueno, correcto. Ok. Muy bien. Muy bien. Hemos vencido a la técnica también, ¿eh? Muy bien. Ha funcionado todo. Joder, obrero. Muchas gracias. Para mí ya sabéis que sois maestros y tengo mucha suerte de tener vuestro afecto en mi vida, así que muchas gracias. Gracias. Bueno. Ok, lo mismo, maestros somos todos, alumnos mucho más. Y además nos importa poco aprobar. ¡Hala! Sí, eso, sin calificaciones. Perfecto. Bueno, hasta luego. Bueno, suerte.